Keops o Khufu. A Egipto se le ha llamado el regalo del Nilo. Una vez al año, el río se desborda y deposita una capa de rica tierra de aluvión en el suelo reseco. Después retrocede y pronto toda la campiña, hasta donde alcanza la vista, está cubierta de egiptólogos. Desde los tiempos más remotos, Egipto se ha dividido en dos partes, el Alto Egipto y el Bajo Egipto. El Bajo Egipto es el situado en la parte superior del mapa, o sea, que hay que viajar hacia el sur para encontrar el Alto Egipto. Esto es absolutamente correcto para los habitantes del lugar, porque el Nilo nace en el sur y cuando se va río arriba, como es natural, se va hacia el sur hasta llegar al Alto Egipto, mientras que el Bajo Egipto queda en el norte. Egipto también estaba dividido políticamente hasta que Menes, rey del Alto Egipto, se acercó hasta el Bajo Egipto, lo conquistó y fundó la primera dinastía del Alto y Bajo Egipto en el año 3400 a.C. Se cuenta que Menes fue devorado por un hipopótamo, historia bastante inverosímil, ya que este animal es graminívoro y nunca se ha tenido noticia de que comiera otra cosa. Por lo tanto, los estudiosos modernos se inclinaron a considerar a Menes un mito, hasta que se señaló que un ligero error en los hábitos alimentarios del hipopótamo no demuestra necesariamente que Menes no existiera. Los egiptólogos están empezando a comprenderlo ahora, mientras entramos en prensa. Los egipcios de la primera dinastía ya estaban civilizados en la mayoría de los aspectos. Poseían jeroglíficos, armas de metal para matar a los extranjeros, numerosos funcionarios del gobierno e impuestos. Algunos egipcios eran más brillantes que otros. Inventaron la red mosquitera, la astrología y un calendario que no salió bien, pues el día de Año Nuevo cayó en 4 de julio. Creían que el sol navegaba todo el día en un bote alrededor de Egipto y que un cerdo se comía la luna cada 2 semanas. Como es natural, un pueblo así deseaba dejar constancia de sus ideas para que otros pudieran cometer los mismos errores. Sus jeroglíficos o escritura con figuras consistían en lechuzas, canarios, serpientes y entrañas de despertadores. La civilización propiamente dicha es lo que tenemos hoy en día, pero es agradable saber que hace más de 50 siglos, en un pequeño país situado a miles de kilómetros de Nueva York, empezaban a ser más o menos como nosotros. Algunas autoridades creen que los sumerios se civilizaron antes que los egipcios. Yo no lo creo. Tengo la sensación de que los sumerios pasarán al olvido. Pese a este excelente comienzo, en Egipto ocurrieron pocas cosas importantes hasta la tercera dinastía, cuando Imhotep el Sabio, arquitecto y principal ministro del rey Djoser, inventó la pirámide, un nuevo tipo de tumba real, enorme, construida con piedra, que garantizaba la protección del cuerpo del faraón y de gran cantidad de sus posesiones contra las perturbaciones de todos los tiempos. Es decir, Imhotep el Sabio concibió la idea de ocultar el cuerpo real y su tesoro en un monumento tan llamativo que los saqueadores de tumbas y otros ladrones no lo pudieran pasar por alto. Las pirámides siempre fueron despojadas de su contenido, pero los faraones siguieron construyéndolas durante varios siglos hasta que repararon en lo inconveniente que era este modo de ocultar cosas. La pirámide de Imhotep en realidad no era gran cosa, pues los escalones o terrazas no se llenaron y tenía más o menos de 60 metros de altura. Snefru, el fundador de la cuarta dinastía, construyó otra mejor con los lados lisos rellenando los escalones con ladrillos, los cuales, lamentablemente, pronto cayeron. En la actualidad, a Snefru solo se le conoce como el padre de Khufu, o Keops, como le llamaban los griegos, constructor de la Gran Pirámide de Gizeh, que en tiempos tenía 146 metros de altura y que aún se eleva 137 después de haber perdido la cima. Aunque esta estructura fracasó como tumba, aún hoy en día es una de las maravillas del mundo, porque constituye la mayor construcción jamás levantada por una razón errónea.
Keops construyó la Gran Pirámide de Gizeh hacia el año 3050 a.C. Después de hacerlo, se sintió mejor. La Gran Pirámide ocupa una extensión de poco más de 5 hectáreas y contiene 2.300.000 bloques de piedra caliza, que pesan unas 2,5 toneladas. El conjunto pesa 5.750.000 toneladas, con un contenido total de 3.057.000 metros cúbicos, sin contar los espacios huecos, como la cámara funeraria del rey, un par de pozos de ventilación y un pasadizo en la cara norte abierto para que entraran los ladrones. Si estas piedras estuvieran cortadas en bloques de 30 centímetros cuadrados y se colocaran juntas una al lado de la otra, formarían una línea de piedras cuadradas de igual longitud a las 2/3 partes de la circunferencia de la Tierra en el Ecuador, o aproximadamente 26.666 kilómetros. Sin embargo, a menudo se oye decir que Khufu o Keops no fue un gran hombre, merecedor de la más profunda admiración y respeto. Simplemente no caía bien a algunas personas. Khufu construyó la Gran Pirámide para poder dejar su momia en ella cuando muriera e ir al campo de juncos. También es posible que quisiera un poco de publicidad aquí abajo. Sabía que si construía la mayor pirámide jamás vista, el mundo acudiría a visitarla y escribiría artículos sobre ella durante miles y miles de años. Por supuesto, Keops o Khufu no llevó las piedras personalmente. Era un genio. Así que hizo que otras personas hicieran todo el trabajo duro. Había descubierto el hecho de que si le dices a alguien que haga algo, 9 de cada 10 veces lo hará. Está pasado de moda calificar a Khufu de cruel tirano por obligar a 100.000 fellahin o campesinos a que trabajaran durante 20 años en su tumba. Los estudiosos dicen que les hacía trabajar solo durante los 3 meses de inundación, cuando no estaban ocupados en la agricultura, y era probable que se hallaran ociosos y se metieran en problemas. Las clases bajas egipcias eran muy inmorales, siempre estaban bebiendo o haciendo cosas así. O sea, que Khufu les hacía un favor al mantenerles la mente ocupada, y todo el asunto era más o menos como un gran picnic. Al mismo tiempo, el ejercicio desarrollaba su carácter y les enseñaba lo que era la dignidad del trabajo. La mayoría de obreros de las pirámides no eran esclavos, como se nos suele decir. Eran hombres libres, con derechos y privilegios especificados en la Constitución. Khufu permitía vivir a los fellahin en bonitas chozas de adobe sin ventilación, cerca de las pirámides. Los alimentaba con rábanos, cebollas y ajo, y les proporcionaba mucho aceite de ricino para su higiene. Sir Flinders Petrie afirmaba que las viejas historias que se cuentan de las penalidades sufridas por los fellahin son tonterías. A Sir Flinders le gustaba llevar brazadas de piedra de 2,5 toneladas bajo el ardiente sol, y creía que lo mismo le ocurría a todo el mundo. De vez en cuando, posiblemente, algunos fellahin insinuaban que Khufu ya había hecho bastante por ellos y que deseaban que se diera prisa en convertirse en momia e ir al campo de juncos. En los tiempos modernos se ha pensado mucho en los métodos utilizados para construir la Gran Pirámide. Los egiptólogos se maravillan de que semejante tarea se hubiera llevado a cabo antes de nacer ellos. Y nuestros ingenieros dicen que ellos no habrían emprendido su construcción disponiendo solo de algunas viejas herramientas de cobre y una falta absoluta de maquinaria de acero inoxidable. Casi parece imposible que los antiguos egipcios fueran tan listos como estos expertos. Aún así, siguieron adelante y la construyeron. Y saque usted sus propias conclusiones. La realidad es que construir una pirámide es bastante fácil, aparte del peso que hay que levantar. Solo hay que apilar piedras en capas cada vez menores, y pronto se tiene una pirámide. No se puede evitar. Y una vez está levantada, allí se queda. ¿Por qué no iba a hacerlo? En otras palabras, no está en la naturaleza de una pirámide el venirse abajo, y eso explica por qué la Gran Pirámide sigue aún en pie después de tantos años. Khufu
también construyó 3 pequeñas pirámides en el lado oriental de la Gran Pirámide, destinadas a 3 de sus esposas. Y esto nos lleva a otro aspecto de este faraón. Los egiptólogos dicen que no tienen idea de lo que hacía Khufu cuando no construía pirámides, ya que no dejó inscripciones que describieran sus actividades cotidianas, y darían lo que fuera por saberlo. Luego dicen que tuvo 6 esposas y un harén lleno de concubinas. Al parecer no lo relacionan, pero usted y yo lo hemos entendido. No necesitamos jeroglíficos para saber que Khufu se dejaba caer de vez en cuando por allí, para ver cómo iban las cosas, y para decir a las señoras cuántos metros cúbicos de piedra caliza había colocado aquella tarde. Personalmente diría que el harén real era uno de los principales intereses en la vida de Khufu, y por tanto reclama nuestra atención. Aunque nos faltan estadísticas, debía de ser uno de los mayores del mundo antiguo, completamente provisto de las mejores concubinas que se podían obtener en África, todas ellas expertas bailarinas, cantantes e intérpretes de la basinga o arpa de 7 cuerdas. Khufu no era hombre de medias tintas, como hemos visto, y no se habría contentado con 70 mujeres, que es el número que poseía el rey Ser de la primera dinastía. Tendría varios centenares, aunque solo fuera para batir el récord. Y aún se preguntan cómo pasaba el tiempo libre. Si no cree que dirigir semejante establecimiento constituya un auténtico trabajo, al menos equivalente a la construcción de unas cuantas pirámides, es que nunca lo ha probado. Khufu, claro está, aportó a la tarea un alto nivel de capacidad ejecutiva y la feliz facultad de perdurar en ella durante un reinado de 23 años. Las 6 esposas de Khufu probablemente no eran muy divertidas. Según la costumbre, tuvo que casarse con algunas de sus hermanas y medio hermanas, por no mencionar a una de sus madrastras y quizá a otras parientas con la misma línea de bromas y recuerdos familiares. Cuando había aguantado suficiente, siempre podía ir a Gizeh y meter prisa en la construcción de sus tumbas. Se desconoce el nombre de su principal esposa y hermana, la madre de Khafre. Actualmente los egiptólogos la conocen como la mujer que fue hallada en Gia, la primera pirámide pequeña. La reina Genutzen, esposa y medio hermana, ocupaba Gic, y la ocupante de Gib, la pequeña pirámide central, al parecer era una rubia de origen incierto, una intrusa que de alguna manera irrumpió en el círculo real y tuvo éxito. Esta reina debió de ser un gran consuelo para Khufu. Al menos no eran parientes. No sabemos mucho de esta rubia. Parece ser, sin embargo, que Jeteferes II, una de las hijas de Khufu, era rubia, quizá la primera de la que se tiene noticia. Aparece con el pelo rubio brillante, con rayas horizontales rojas, en una pintura mural de la tumba de Meresang III. Y ciertos estudiosos sacan la conclusión de que su madre debía de tener el mismo color de pelo, probablemente extranjera, ya que todas las mujeres egipcias eran castañas. Me temo que en la actualidad solo se conocen estos datos, pero si quiere usted crear problemas, puede decir que la imagen tampoco demuestra que el cabello de Jeteferes II fuera igual en la vida real, o que su madre fue una rubia que estaba enterrada en Gib. Lo que demuestra con bastante claridad es que el artista que decoró la tumba de Meresang III tenía un poco de pintura roja y amarilla. Heródoto nos cuenta una historia diferente sobre la pequeña pirámide central. Él señala que Khufu de pronto se quedó sin dinero y encargó a una de sus hijas recaudar los fondos necesarios y terminar la gran pirámide. Ella pidió una cantidad asombrosa y un bloque de piedra a cada persona que se interesaba, y lo hizo tan bien que pagó la hipoteca de la pirámide de su padre y tuvo piedras suficientes para construirse una pequeña para ella. Al parecer tenía el corazón puesto en la obra. Todos los egiptólogos consideran falsa esta historia. Según sus cálculos, basados en cuidadosas y repetidas mediciones de la pirámide, cuya base tiene 14 metros cuadrados, dicen que no se puede hacer. Supongo que ellos lo sabrían. Sea como fuere, el hijo de Khufu, Khafre o Khephren, construyó la segunda pirámide de Gizeh.
no tan grande como la Gran Pirámide y no tan bonita, y la Gran Esfinge, retrato en piedra de sí mismo con cuerpo de león, símbolo del poder del faraón. La Esfinge también simboliza a Horus, símbolo de varios reyes más. La gente que cree que la Esfinge es una escultura femenina y habla de ella en femenino, se equivoca. Pero la descendencia de Khufu fue a menos. La tercera pirámide de Gizeh, erigida por Menkaure o Miquerinos, hijo de Khafre, tenía menos de la mitad de altura que la de su padre, y él solo tuvo 20 concubinas. Era un hombre honrado y bien intencionado, y amigo incondicional de los Fellahin, de modo que el país empezó a debilitarse y jamás se recuperó por completo. Como solía dar regalos a los súbditos que estaban necesitados, le perdieron el respeto. Creían que debía de ser bobo por mostrarse agradable con ellos y se negaron a obedecerle. Su hijo Chepseskaf redujo aún más la dignidad real, permitiendo que su noble favorito, Tachepses, le besara el pie en lugar del suelo. Estas cosas no hacen construir pirámides. Chepseskaf no dejó ninguna pirámide, y la cuarta dinastía se extinguió calladamente. Como norma, en una familia solo existe un Khufu. Poco queda por decir. Los faraones de la quinta dinastía se llenaron de astillas sueltas y cascotes. Uno de ellos se llamaba Cacau o Cucu, y otro resultó ser aficionado a los juegos de palabras. Pepí I, de la sexta dinastía, fue un buen tipo, pero al parecer algo le salió mal en el presupuesto, y Pepí II intentó devolver la prosperidad construyendo otra pirámide. Como las pirámides eran la causa del problema, no sirvió de gran ayuda. Después, todos se aburrieron de las pirámides y se dedicaron a jugar a las damas.